friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming on. La torre de la canción, poética de la ciudad. Aunque náufragos en un mundo a la deriva, seguimos aferrados al mástil de una esperanza, para elevarnos por encima de la vulgaridad, de la mediocridad, elevarnos por encima de la intolerancia y la violencia, por encima de todo aquello que nos separa y nos hace infelices. Hemos de subir a la torre de la canción, sentir el vuelo de las almas y ver que la ciudad es 1.000.000 de sueños. Well, my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming on. No sé lo que haces, pero me hace sentir bien. El placer es una dulce cadena que me sujeta a ti. Merci, Duffy. Yeah.
de la ciudad. Ay, Omar, seguimos viéndonos en nuestras charlas ya habituales. Esas noches. Esas miradas que nos echamos sobre la ciudad y que lo gratificante es que tiene bastante eco en nuestros oyentes. Qué bueno. Le gustan lo que cuentas de la ciudad. Yo lo valoro por Antonio Tello, y esto no es algo pautado, es espontáneo. Estos aprecios a distancia que ahora nos permite estar tan cerquita, sí. Lo único que nos separa es un micrófono, de modo que, digamos, nos separa en el espacio, ¿no? Pero nos une en esto de tener una visión, de hacer este acompañamiento que yo lo juego como partener, pero con mucho placer, porque sí, yo creo que lo que nos une fundamentalmente es el amor a la ciudad. Sí. Nadie que quiera realmente a la ciudad, y da igual que se llame Río Cuarto o que se llame Barcelona, es el lugar. El lugar donde vivimos, debemos amarlo, y amarlo significa que debemos promover su belleza, su armonía, sí. La convivencia entre los habitantes, el bienestar de los ciudadanos. Entonces, parte de ese bienestar lo tenemos, vamos a decirlo ya con propiedad, focalizado en la compañía eléctrica, en la compañía de suministro eléctrico a la ciudad. Claro, en nuestra ciudad, en los tiempos presentes, esa potestad la tiene la EPEC, que es la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Ese es el membrete de la empresa que desde inicios de los años 60 tomó a su cargo tanto la iluminación pública cuanto la iluminación individual de los frentes, sí, domiciliaria de la ciudad. Hasta entonces, Río Cuarto tenía serias dificultades, estoy hablando hasta 1957, donde hubo la necesidad de cooperativizar el servicio eléctrico con el trabajo denodado y fundamentalmente honesto y de alto valor y de alto altruismo ciudadano, como tuvieron aquellos hombres y mujeres que integraron esa cooperativa, porque el Río Cuarto de los años 50 era muy frecuente que de golpe y porrazo se quedaba sin el servicio de energía. Eran los tiempos, Antonio, donde vos te debes recordar que, como en la mayoría de las cosas, había categorías para tener luz. Tenían los que tenían luz continua, que apenas si veían, y la otra, y la alternada. La vela y la alternada. Sí. Bueno, a los que son más jovencitos, explicarles que la alternada era se le llamaba en realidad o alterna, sí. Para mí viene de alternativa, ¿no? Es decir, en realidad era la luz fuerte. Claro. Los que ponían la lamparita y se veía con sí. la cantidad de watts que correspondía. La continua era una luz muy tenue. Como un arroyo de luz. Exacto, y que en algún momento desaparecía y quedaba apenas en la incandescencia del filamento. En color rojo. Exactamente. Con aquella... yo tengo unas fotografías mentales. Sí. No, es cierto así. Además, las bombillas, los focos, ¿no? Como le sí. dicen aquí, quedaba el filamento totalmente rojo hasta que se fundía. Claro. Entonces, esos años que son coinciden con los de la infancia de uno, hacía que, por ejemplo, en lugares donde se pretendía prosperar, no se pudiera hacer. En la casa de mi abuela no había heladera eléctrica porque la luz continua
no era garantía y todavía se usaba la vieja heladera hielo. De hielo, sí. Que estaba el frigorífico York. El en la calle San Juan. Sí, sí. Y allí... Y que íbamos a comprar las barras de hielo. Sí, señor, sí. Bastante pesaditas para el que tenían para ser niños. Bueno, también pasaba el hielero, era la época en que pasaba el hielero por la el hielero casa. En carros. En carros, sí. Y te recuerdas que esas barras se envolvían en arpilleras. En arpilleras, para poder mantener un poco más la solidez. Sí. Bueno, la cuestión es que a partir de la presencia de la empresa de energía que coincide con la decisión, por supuesto, del gobierno de la Unión Cívica Radical Intransigente, allá cuando vuelve la democracia post-55, te recuerdas que gana la UCRI. Sí, con Frondizi. Con Frondizi. Sí. De modo entonces que a la distancia, sin meternos en el hecho político, porque habría que darle una entidad que no hemos preparado, pero evidentemente que aquellos desarrollistas que representaba el frondicismo lograron hacer algunas cuestiones, más allá de los contratos petroleros, algunas cuestiones que tenían que ver con la energía también, ¿no es cierto?, como fuente. Y era esto de la provincialización, en este caso, de la electricidad, que tardó varios años, incluso todavía hay empresas cooperativas en las localidades vecinas, ¿no es cierto?, que, digamos, compran la energía eléctrica, se la venden a los ciudadanos, bueno, y está ese trueque allí de servicios, ¿no?, de algunos y otros. Bueno, porque de hecho el suministro eléctrico forma parte del servicio público cuya responsabilidad pertenece al Estado. Claro. El hecho de que haya empresas más o menos privadas que lo hagan no significa que no sea un servicio que debe cumplirse. Y en este sentido, hay dos cosas que señalar y vamos a tomar como punto de referencia el vendaval del 8 de diciembre. Sí. Por un lado, toda la capacidad, Defensa Civil y ESPEC y todo esto se movilizaron de una manera contundente y lograron resolver muchísimos problemas. Claro. Pero a día de hoy, 40 años, hay muchos otros que siguen sin resolverse. Hay lugares donde todavía no tienen luz. Y por otro lado, yo creo que aquí hay una falta de planificación, fundamental, porque muchos de los problemas que se suscitaron con este vendaval se podrían haber ahorrado si en lugar de colocar todo el tendido eléctrico como está en la zona céntrica, de forma subterránea, sales a los barrios, ya hay tal polución de cables que es impresionante. Y cada viento, como ahora los tenemos con tanta frecuencia, cada viento, cada tormenta, nos quedamos sin luz, aparte de la capacidad que tampoco se han hecho las inversiones necesarias para atender a los pedidos, más en esta época, porque todo el mundo tiene aire acondicionado, o todo el mundo, digamos, mucha gente. Por un lado te dice que no uses el aire acondicionado, pero aquí hay un contrasentido, porque si te dicen que puedes comprar el aire acondicionado, el aparato, tú procuras tu bienestar, estar bien, no estar porque las condiciones están dadas también para que sea eficaz y eficiente. Es como hacer un barrio y no hacerle cloacas, que también hablaremos de eso. Pero la cuestión es que aquí la compañía eléctrica tiene un problema de gestión y de planificación en esta ciudad, porque no puede ser que cada tanto nos quedemos sin luz en los barrios. Te ha tocado, Antonio, regresar en un año absolutamente benigno, y esto en cierta manera para acicatearte en la polémica. No quieras saber lo que fue el año anterior, este 2012-2013, fue realmente atroz, en la provincia en general y en Río Cuarto en particular.
Yo veo el comportamiento y no es que se hayan hecho grandes inversiones. Yo no he visto grandes inversiones en la ciudad en los últimos años por parte de la EPEC. Tal vez lo que más importante que recuerdo se haya hecho ha sido, como ya lo señalé en algún momento, el ensamblado, ¿no es cierto?, que son cables mucho más sólidos, pero el tendido sigue siendo compartido con otros cables, ¿no es cierto? Los telefónicos, los de la televisión. En un nidal, recorriendo el atardecer de hoy, cuando venía para el programa, he visto todavía algunos cables colgando que no sabes de qué es. Imaginás que no es electricidad porque no ha habido ningún difunto. Claro. Pero todavía está eso, y bueno, hay una cierta indolencia. A veces se le terminaba echando la culpa y pagando el pato los árboles, ¿no? Porque había descoparlos para... Pero si existe la posibilidad de hacer todo esto subterráneo, me parece que los pobres árboles ya no tienen nada que ver. Por otro lado, los árboles sabemos que son absolutamente necesarios en cualquier ciudad. Una ciudad sin árboles es una ciudad muerta. Y una de las cosas bonitas que tiene Río Cuarto es que tiene muchos árboles. Claro. De eso vamos a hablar en otra ocasión. Sí, descuidados, pero los tiene. Sí, pero... Ya hemos dicho que acá hay una tendencia a una falta de apego y de cariño a ese... El árbol se me asemeja para el hombre de campo al caballo, para aquellos que son más urbanos al perro, ¿no? Esos compañeros que con los que uno debe transitar la vida, ¿no? Y el árbol para mí tiene un valor inapreciable. Está dentro de los aliados del hombre magistrales. Y ver el verdor de esta ciudad, un verdor natural, que empieza desde el césped, el pasto, aunque sean plagas, pero y lo ves hasta arriba, de árboles inmensos, gigantescos, unos troncos maravillosos, y por otro lado ves que no hay un cuidado. Claro. Yo tengo una persona conocida que tiene ya 3 sentencias del defensor del ciudadano. Claro, defensor del pueblo acá. Defensor del pueblo, para que quiten ese árbol y pongan otro, porque está levantándole la casa, ya una persona mayor. Y el último, en estos días que pasó pasaron los de jardinería de la municipalidad y le dijeron, bueno, esto está aquí, ¿eh? Entonces, es que este árbol no lo plantamos nosotros. Claro. Problema antiguo. Vaya que vamos con la edad de la planta y encontremos al culpable. Bueno, esto tan lindo que has dicho del verde, un buen día te voy a contar cómo llega el pasto a Río Cuarto. Perfecto. Es decir, porque no es natural de nuestra zona lo que hoy llaman ufanamente césped, es decir, pasto. Entonces, sin ser de nuestra naturaleza, cómo y por qué llega a esta será zona. ¿No? Lindo saberlo. Pero mientras yo te contaré lo del sorgo. Mientras tanto, espero que sigamos teniendo luz en la torre, ¿no? Sí. No, ya sabes que... ¿Para el ascensor? No, pero aquí no es luz eléctrica. Son las luces de todos los amigos que suben. Hay palabras que no dicen nada, pero hacen soñar. Te quiero, por ejemplo. Nunca me dices te quiero. All you never say. Verde. Been searching, have you found many things?
thing. Whoa, whoa, words with no meaning have kept me dreaming, but they don't tell me anything. And all you never say is that you love me so. All I'll never know is if you want me. Oh, if only I could look into your mind, maybe then I'd find a sign of all I want to hear you say to me. To me. Are you uncertain or just scared to drop your guard? Have you been broken? Are you afraid to show your heart? Whoa, whoa, life can be unkind, but only sometimes. You're giving up before you start, and all you never say is that you love me so. All I'll never know is if you want me. Oh, if only I could look into your mind, maybe then I'd find a sign of all I want to hear you say to me. To me. Lengua zombie. To lose it again. Now I bid you farewell. I don't know when I'll be back. They're moving us tomorrow to that tower down the track, but you'll be hearing from me, baby, long after I'm gone. Hay palabras condenadas a morir en su significado original por el mal uso que se hace de ella. Este mal uso no abre una nueva significación, sino que crea confusión y desconcierto en los hablantes. En un diario leo este titular: descienden las multas labradas por la policía. Bien, el verbo labrar significa trabajar la materia, una materia, la madera, la plata, arar la tierra, coser, bordar, causar la felicidad o la ruina de alguien, etc. Pero nunca emitir una multa o un decreto. Para esto están la tercera y cuarta acepción del verbo librar. De modo que lo correcto
es decir, descienden las multas libradas, no labradas, libradas por quien sea, por la autoridad, la policía, etc. A veces las revoluciones fracasan por miedo a no alcanzar el objetivo, la meta. Quienes las emprenden olvidan que el objetivo de toda revolución es ella misma y la traicionan, como traicionan el amor. The Traitor, de Leonard Cohen, por Martha Wainwright. Now the swan floated on the English river. The rose of high romance sit open wide. The suntan woman yearned me through the summer, and the judges watched us from the other side. I told my mother, Mother, I must leave you. Preserve my room, but do not shed a tear. She rumor shabby and immature. It was half my fault and half the atmosphere. The rose are sickened with a scarlet fever, and the swan I tempted with a sense of shame. She said I was a fine lover, and she withered, I'd be to blame. The judges said you missed it by a fraction. Rise up and brace your troops for the attack. The dreamers ride against the action. See the men of action falling back. Kiss her lips as though I thirsted still, and my falsity had stung me like a hornet. The poison sank and it paralyzed my will. I could not move to warn all the younger soldiers that they had been deserted from above. So on battlefields from here to Barcelona, I'm listed with the enemies of love. And long ago, she said, I must be leaving, but keep my body here to lie upon. You can move it up and down, and when I'm sleeping, run some wire through that rose and wind the swan. So daily I renew my idle duty. I touch her here and there, I know my place. I kiss her open mouth and I praise her beauty. And people call me traitor to my face. It was called The Traitor. It was about
the feeling that we have of betraying some mission that we were mandated to fulfill and being unable to fulfill it, and then coming to understand that the real mandate was not to fulfill it, and that the deeper courage was to stand guiltless in the predicament in which you found yourself. And people call me traitor to my faith. Diálogos en la Torre de la Canción. Hay personas que por algún motivo, en algún momento de nuestras vidas, se convierten en el modelo de una idea, de una aspiración. El tiempo a veces puede que con el arquetipo y sitúa a esas personas en la dimensión de lo corriente, cuando no de lo opuesto por lo que lucharon. Pero en ocasiones también hay personas que logran mantener a pesar de todo su coherencia y su voluntad, y el tiempo fracasa con ellas estrepitosamente. Este es el caso de Juan Musolón. Buenas noches, Juan Musolón. Qué alegría de tenerte aquí en la torre. Bueno, buenas noches, un gusto de estar con ustedes, sí. ¿Me vas a decir usted? No, Antonio, no te voy a decir usted. Dije estar con ustedes. Ah, bueno, espere que Yayo ya está un poco sordo. Bueno, ¿sabes que el poeta es aquel capaz de buscar y hallar notas de armonía en la vida, de felicidad para sí, para los suyos, para sus semejantes? Y tú eres un tipo de poeta muy particular. Bueno. ¿Sí? Puede ser, pero a ver qué tipo de poesía, a ver qué es lo que hago, como para merecer ese rótulo, digamos. Pues tú lo sabrás mejor que yo. Yo sé que es difícil para la gente, incluso para ti mismo, sí, que encuentres correspondencia con esta calificación o esta forma de nombrarte como persona. Pero como ya he dicho antes, para mí el poeta es mucho más que escribir versos. Es aquel que busca la armonía y el bienestar de los suyos y de sus ciudadanos y de sus conciudadanos. Es una forma de darse también y de Claro. encontrar la felicidad también. Y tú eres una de esas personas. Bueno, muchísimas gracias, sí. Bueno, te conocí siendo estudiante, pero tu vida ha tenido un recorrido muy largo que ha atravesado el campo de muchos oficios y ocupaciones antes de ser impresor, como eres ahora, ¿verdad? Sí, no, realmente los oficios no son muchos. Lo que son muchos son las circunstancias por las que uno ha atravesado, ¿viste? O sea, sí, en la época de estudiante, después mi vida fue a parar a una imprenta, pero y no he salido de allí, digamos, no he salido de las artes gráficas. Lo que sí es, uno ha andado, soy, digamos, una persona de buena voluntad que quiere cambiar el mundo. Bueno, eso es una frase muy cristiana, digamos. Bueno, pero es cierta, porque lo que sí que uno no lo hace desde un lado, desde lo individual, sino siempre desde algo colectivo, digamos, desde la imprenta, desde la universidad, desde la cooperativa, desde la empresa recuperada, siempre desde algún lugar en donde permita uno opinar para transformar la realidad, ¿no es cierto? Es decir, opinar construyendo, cuestionando, proponiendo, ¿no es cierto? Esta es la idea. Claro, pero encuentras ese trabajo y a su vez no solo construyes una realidad para los demás, sino que además vas construyendo tu propia vida. Claro. Y para eso se necesita coherencia, sobre todo para afrontar los distintos embates que te presenta la vida, ¿no? Claro. Yo siempre lo he hecho desde una concepción de izquierda, las intervenciones. Ahora,
esas concepciones de izquierda han ido variando de acuerdo a los escenarios, así que uno también ha ido variando, aunque siempre la idea de mancomunada, del esfuerzo colectivo, distinto al de la competencia, a la del mercado, a lo que enseña el individualismo, digamos, yo trato de ser lo contrario a eso, digamos. Fui criado desde muy temprana edad, desde los 15 en adelante, con esta idea de compartir, esta idea comunitaria de que la felicidad se encuentra con los otros. Hay una cosa, es romanticismo, moda, deseo de aventura, o una toma de conciencia ante las injusticias y la opresión, ¿no es cierto? Me viene a decir eso, pero yo me pregunto, ¿qué lleva a un joven de clase media, bien comido y atendido, acomodado, a tomar esas posiciones políticas de abierta oposición al régimen, a la opresión, a la falta de libertad, a las persecuciones? Porque tiene que ver uno con la propia circunstancia con que uno atraviesa. Yo de repente a los 17 años tuve lecturas que a mí me impactaron profundamente. Te digo una. A mí, yo leí el Manifiesto Comunista y me largué a llorar. Tenía 17 años. ¿Cómo? No es para ¿Por menos. qué? Bueno, y entonces ahí se abrió un mundo distinto, y cuando entré en la universidad, era el mundo que cuando fuera profesional iba a cambiar. Entonces, hasta el día de hoy ando pensando en eso. Ya. Y mis lecturas y mis libros son para cambiar el mundo. Es más, los libros son para cambiar el mundo. Bueno, nosotros pensamos que la escritura no cambia el mundo, pero nos cambia a nosotros. Pero ayuda Claro. a que cambiemos un poco. Pero aquí también hay, tú decías que tus ideas de izquierdas han ido cambiando, pero lo que no cambia seguramente, o no ha cambiado en ti, porque yo te sigo recordando, de algún modo ha sido un poco mi referencia humana. Epa. No, lo digo sinceramente, y por eso ya encontraremos un modo en que eso sale pero para mantener eso se necesita también una gran fortaleza ética, porque lo que quizás ha cambiado de cuando me hablas de la izquierda, lo que quizás han cambiado han sido los posicionamientos políticos, pero no ha cambiado tú por dentro, es decir, no han cambiado esos principios. La esencia. O los principios han obligado a buscar esos nuevos recursos políticos, ¿no? Sí, seguramente. Sí. Vivimos otra etapa, pero digamos, los objetivos de felicidad que uno busca en el pueblo, digamos. Yo tengo esa expresión popular o populista, como quieras llamarla, pero esa idea de la felicidad del pueblo. Yo prefiero comunidad o ciudadanía, porque está tan bastardeada la palabra Claro, pueblo que me choca mucho. eso. Pero entiendo Claro, lo que me estás diciendo. es parte del lenguaje de barricada que hemos tenido muchas veces, ¿no? Sí. Yo he tenido momentos muy felices de mi vida estando en un sindicato, en el sindicato gráfico, es decir, Ya. y ha sido quizás los momentos más felices de mi vida. Y han sido felices, mirá lo que te voy a decir, pero mis años de cárcel con los compañeros también han sido... La gente en general ahora tiene una idea muy, ¿cómo decirlo?, muy agitada de aquellos tiempos que nos tocó vivir cuando éramos jóvenes, es decir, cuando éramos veinteañeros, y se piensa que permanentemente estábamos tirando tiros o huyendo. Y la verdad es que esa visión hace que perdamos de vista nuestra verdadera vida cotidiana. Una de las frases del Mayo francés, una de las tantas, que dice, hagamos el amor y no la guerra, ¿no? Que reflejaba ese clima de excitación que vivía la juventud. Pero en nuestro caso, y te lo voy a preguntar a ti, que fuiste protagonista de esa época, ¿cómo se vivía la sexualidad? ¿Era un nuevo camino de liberación también? ¿Se hablaba de amor?
¿Cómo era esta relación cotidiana, humana? El tema es, yo me trato de ubicar con 17, 18 años y las ideas de revolucionarias y de conformar un nido de amor a la luz, al calor de esa revolución, digamos, ¿no? Pero incluso una idea muy pura del tema del amor, una idea muy, de alguna manera muy puritana, digamos, ¿no? O sea, la idea de que la compañera, el respeto, la idea de la igualdad de género, ya desde ese entonces, y bueno, y las diversiones que hoy puede tener la juventud también nosotros las tuvimos, las famosas peñas, las famosas encuentros entre compañeros más allá de las adversidades que hemos tenido, siempre lo hemos hecho, no nos quedaron testimonios de la época, testimonios gráficos de la época. Nosotros no somos personas que no tenemos fotos de la época. Perdimos los libros, perdimos las fotos, nos quedaron los recuerdos, por lógica. Pero es una generación que, digamos que habla por su, no sé si decirte obra, pero hubo un protagonismo muy importante de esa juventud de los 70. Y el amor qué sé yo, en forma particular, el amor que yo tenía por los Beatles, por ejemplo, hoy está todavía. Bueno, has hablado de los libros, sí, de los que se perdieron, sí. Y esa es una de las cosas que voy ahora a evocar en un poema que escribí hace mucho tiempo, y no digo recordar, porque evocar es convocar al presente algo que está fuera del tiempo, que no está exactamente en la memoria, sino en otro lugar del alma. Y entonces vamos a escuchar ahora ese poema en donde yo evoco y sobre todo donde cuento las emociones, las sensaciones de alguien que no solo ha perdido libros. El hombre que acaricia la hiedra y el líquen, que reconoce los siglos petrificados en el muro, y en la líquida sepultura los sutiles temblores de la eternidad, en cuyo perfecto silencio yacen las armadas invencibles, los sueños y los dioses perecederos, los sueños y los dioses perecederos. Se me ocurre entonces que soy el roce sintiendo el frío de la piedra, que soy el roce sintiendo el frío de la piedra, el último aliento de Calfúcura, acaso sobre los campos, el último aliento de Calfúcura sobre los campos de San Carlos, el asombro de Juan Musolón, tal vez el asombro de Juan Musolón enterrando sus libros en latas de galleta, o quizás la sombra del hombre que se sueña
acariciando los muros de Santa María del Mar. Juan, te veo emocionado. Sí, la verdad que sí, es hermoso, un orgullo realmente. Es cariño. Es cariño, bueno. Sí, Como sí. es obvio, este poema habla de la soledad, del desgarro, de la pérdida en el tiempo de todo, que tiene todo desterrado, ¿no? A causa de los terremotos de la historia. Por eso hablo de las armadas invencibles. Sí, sí, sí. Pero en él rescato también tu asombro. El asombro de quien se ve obligado a enterrar sus libros precisamente en latas de galletas. Sí, sí. Que, tú, como yo y como muchísima otra gente lo hicimos, pero para mí la persona que simboliza todo aquello, por lo que yo te dije, por la admiración que yo te tenía entonces, por cómo era, cómo trabajabas, cómo te movías con la gente, con la solidaridad que expresabas, me ha llevado siempre a tenerlo eso presente y dejarlo por allí registrado, Bueno, en este muchísimas pequeño gracias. poema, ¿no? Muchísimas gracias, sí. Sabemos que los momentos históricos no están conformados solo de hechos, sino también de emociones. Todo se vive con intensidad y el alma quizás es más sensible al amor, pero también al miedo, al terror. En un estado de lucha de la frontera entre la vida y la muerte está representado por un trazo muy, muy delgado. Muy delgado, sí. También vamos, así como hablamos de la sexualidad y del amor, porque no entramos en ese Sí, campo sí, que sí. es tan delicado. Sí, sí, sí. No es fácil, sé que no es fácil, y menos para ti, Sí, sí. hablar de eso. Claro, ¿no? Saber que uno puede perder la vida, o mejor dicho, saber que una amenaza se puede concretar y que ves que a otros lo concretan con otros compañeros que están al lado tuyo, Sí. Realmente te pone en una situación de digamos, de entrega, ¿no? Pero también de bronca, de resistencia, de no querer doblegarse, de que, bueno, el hecho de enterrar los libros es una forma también de resistir, de querer perdurar, de querer mantenernos, claro, Sí. ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros tuvimos esta circunstancia de las muertes en las cárceles, de esos bailes terribles que daban los militares con los presos políticos, nosotros sabíamos que la muerte estaba a la vuelta de la esquina, estaba ahí nomás, ¿viste? Uh-huh. y que de alguna manera aprendimos a convivir con ella y disfrutar de otras cosas, de unas pequeñas alegrías, de estar juntos, sí, de poder sonreírnos. Pero, por ejemplo, no hablemos de ideología, no te lo pregunto desde ese punto de vista, sino de los sentimientos. ¿Qué sentiste en el momento en que te apresaron? ¿Qué te pasaba por la cabeza en ese momento cuando te interrogaban, por ejemplo? Y básicamente la idea de resistir, de que había que decir lo contrario, distraer, ganar tiempo, porque no dejarse ganar por el terror. Este es el ángulo de la cuestión. Cuando uno entra en pánico es en donde entró en el juego del otro, ¿no es cierto? Entonces, no dejarse distraer por estas maniobras, las maniobras de hacer la tortura, ¿no es cierto? Claro. O sea, y es un poco, no digo meter en blanco la mente, pero es estar pensando en esta idea de trascender, ¿no? Ya. ¿Cómo asumiste la cárcel? Claro, hay algunas contestaciones que a lo mejor te van a parecer que son clichés, pero es una escuela la cárcel. Yo no tuve escuelas,
no tuve universidad, digamos, apenas pisé la universidad, caí preso, digamos. Entonces, ahí adentro es un gran lugar para la reflexión. Juan, que te quiero hacer Sí. una pregunta antes, Sí. porque esta parte me interesa mucho, pero también te quiero preguntar, ¿cuándo supiste o intuiste que ibas a sobrevivir? Yo creo que no tuve conciencia de que me podían matar durante algún tiempo, que eso fue lo que me salvó también, me salvó de ese pánico que te hablaba, ¿viste? O sea, en determinado momento uno ve el peligro, pero siempre tiene la esperanza y no piensa mucho en esta cuestión, sino piensa en el momento, ¿viste? No es estar apesumbrado por lo que me va a pasar, ¿viste? Y es una forma de vida, de vivir el presente, y que yo creo que no está tanto en los objetivos, sino en la manera de sobrellevar la cuestión, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista se puede, uno no se hace el bocho, como decían los compañeros, ¿entendés? Entonces, y si se puede entretener, lo lográs, aún en las adversidades tremendas, podés hacerlo, y la comunicación es fundamental. Quiere decir que en ese encierro, en esa falta de libertad, tú y algunos de tus compañeros de cárcel encontraban ventanas para escaparse, para volar, para resistir de alguna manera, ¿no? Yo aprendí, para darte una idea, Antonio, yo aprendí lo que no había aprendido intentando ser piloto civil, que era el Morse. No aprendí, no aprendí el Morse. Yo lo debo haber aprendido en media hora, el Morse, en una celda. Y eso significó la posibilidad de comunicarse con el compañero que está al otro lado, con los golpecitos. O hablar con las manos, hablar a distancia con las manos. Y entenderse con otros compañeros, a pesar de los horrores de ortografías, que son los compañeros que venían del delito común. Pero, o si no, vaciar el sifón del inodoro para tratar de comunicarse con el que está al frente por la cloaca. Y casi como el Conde de Montecristo, ¿no? Mirá, yo aprendí economía o historia de Pedrito Casés Camarero a través de la cloaca. Y se hicieron cursos de historia y de economía política a través de los caños de la cloaca, y con unos caramelitos que escribíamos en muy chiquitito, que eran con las hojas de cigarrillo, el papel blanco que rodea el metal, puesto en agua, separado en agua, te queda un papel rectangular muy chiquito que con una letrita hormiga de milímetros tú lo puedes escribir, doblar, enfundar en un nylon, llevarlo en la boca y pasárselo al compañero para que lea lo que has escrito. Entonces ese era todo un tráfico de ideas que teníamos, en donde en 70 personas teníamos el doble de caramelos en que intercambiábamos. Digamos que de alguna manera ese tipo de tráfico fue una especie de camino de Santiago, de Vía Láctea en el encierro, teníamos, ¿no? es que teníamos un periódico, que teníamos, o sea que la gente que podía recibir alguna noticia, la manera de socializarla era esa. Imagínate que nosotros podíamos salir a un recreo solamente una hora. Ya. Y tenías 23 horas de encierro, en la época buena, porque si no antes nada. Ya. Juan, ahora vamos a volar, y como me has dicho que tienes un gran amor por los Beatles, pues vamos a viajar al pasado, con la ironía enorme que tenían los chicos de Liverpool. A ver. On the way to paperback was on my knee. Man, I had a
Esa ironía de los Beatles podía romper prejuicios, pero fue el martillo de la historia el que derribó la fortaleza soviética, rompiendo el frágil equilibrio ideológico del mundo. The Beatles, Back in the US. In the USSR, been away so long I hardly knew the place. Gee, it's good to be back home. Leave it till tomorrow to unpack my case. Honey, disconnect the phone. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR. Great girls really knock me out. They leave the West behind. And Moscow girls make me sing and shout. That Georgia's always on my mind. Oh, come on! I'm back in the USSR. In the USSR, well, the great girls really knock me out. They leave the West behind, and Moscow girls make me sing and shout. That Georgia's always on my mind. Oh, show me round the snow big mountains way down south. Take me to your daddy's farm. Let me hear your balalaikas ringing out. Come and keep your comrade warm. I'm back in the USSR. Hey, you don't know how lucky you are, boys. Back in the USSR. Oh, let me tell you, honey. Hey, I'm back. Locución, Raúl Arán. Grabación, Marijó Devia. Edición y control, Vicky Sagárnaga. Colaborador especial, Omar Izaguirre. Well, my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming on. La Torre de la Canción, poética de la ciudad. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. Idea y conducción, Antonio Tello. I said to Hank Williams, how lonely does it get?